Hola, soy Doble Ingeniero y en este video te voy a explicar cómo llega la energía eléctrica al tomacorriente de tu casa de una forma que nunca nadie te explicó antes. Y sé que en el título del video dije que estaba loco, pero no. Creo. Vamos a ver esto en desorden. Tan en desorden que todo empieza con un enredo de alambres e imanes. Resulta que existe una máquina llamada generador eléctrico. Uno pequeño se ve más o menos así. Y esto no es más que un montón de alambre de cobre, de imanes, todo organizadito dentro de una carcasa, con una parte que puede girar y otra parte que se queda quieta. Estos imanes y alambres no sirven para un carajo si no se mueven. Pero si la parte que tiene que girar gira, entonces genera electricidad. No me voy a poner tan técnico, pero esto se debe a un fenómeno físico que se llama inducción electromagnética. Y lo simplifico como el proceso en el cual a partir de alambres e imanes que están girando, puedo extraer electricidad de las puntas de esos alambres. Acomodar el alambre y el imán es breve. Pero ¿cómo hago para que todo eso se mueva? ¿Cómo hago para que gire? Pues fácil. Con una cosa como esta, que es básicamente una rueda como con cucharas o con paletas, distribuidas a lo largo de todo el perímetro. A esta rueda con paletas la vamos a llamar turbina. Si yo le pongo un eje a la turbina, la ubico sobre un soporte decente y le echo agua con un buen chorro, esta rueda con paletas va a girar así como se ve en esta animación. Pasa que el generador eléctrico del que hablé antes se puede acoplar al mismo eje de esa turbina. Y ¡pan! Si la turbina gira, el generador también. Y eso era justamente lo que yo necesitaba para que esos imanes y alambres sirvieran para algo. Movimiento rotacional. Así genero electricidad. Piensa que el agua que hizo girar esa turbina venía de una tubería que en el otro extremo estaba extrayendo agua de un embalse. Entre más agua yo tenga embalsada, más tiempo voy a poder hacer girar esa rueda con paletas y por tanto más tiempo voy a poder generar electricidad. Todos los aparatos que describí, las tuberías y el embalse, son el principio de una planta hidroeléctrica, que es donde transformamos la energía potencial que tiene el agua en energía mecánica en la turbina, y luego en energía eléctrica en el generador. Existen varios tipos de turbinas hidráulicas que se pueden ver así o así. Su geometría final es un poco más compleja que una rueda con paletas, pero esta simplificación es bastante buena para que lo entiendas. El principio físico para generar electricidad siempre necesitará imanes, alambres y movimiento relativo. Ese movimiento relativo, que generalmente es movimiento rotacional, siempre será lo más crítico de conseguir. Si yo estoy en un sitio donde hay ríos y montañas, pues puedo montar una planta hidroeléctrica. Pero si no tengo suficiente agua, entonces me jodí. De cierta forma sí, pero para generar electricidad no necesariamente. Así como tú puedes hacer girar una turbina hidráulica con agua, también puedes hacer girar con viento una turbina eólica, con aire caliente una turbina a gas, o con vapor una turbina de vapor. Hablemos un poquito de esta última. Tenemos que cualquier gas confinado en un recipiente, si se calienta, va a tender a expandirse. Pero como el recipiente tiene paredes fijas, no va a dejar que ese gas se expanda. Entonces, ese gas por dentro lo que va a hacer es aumentar su presión. Esa presión yo la puedo aprovechar. Piensa en una olla a presión. Si yo meto agua a la olla y la caliento lo suficiente, se va a evaporar. Entre más temperatura y más masa de vapor haya en la olla, mayor será la presión adentro. Si la olla tiene una válvula y la abro, el vapor va a salir con fuerza. Así que yo podría poner un molinillo de viento cerca y este giraría. Las turbinas a vapor son como ese molinillo, solo que mucho más masivas. Y no dejan de ser una rueda con paletas, solo que con esta geometría rara para aprovechar mejor la presión del gas caliente que las hace girar. Y si yo junto nuevamente esa rueda con paletas que está girando por la fuerza de vapor y la acoplo con un eje y ese eje gira y está conectado al generador, pues claro, otra vez vuelvo a generar electricidad. Y no necesité un embalse. Esto otro que te describí es el principio de una planta térmica, donde quemamos un combustible que tiene energía química para calentar agua que se evapora, o algún otro gas como el aire. Al calentarlos, adquieren energía térmica que en la turbina transformamos en energía mecánica y luego en energía eléctrica en el generador. Ya vimos que las plantas hidráulicas las pongo cerca donde hay agua. Las plantas térmicas las pongo cerca de donde haya combustible para quemar. Y si no hay combustible cerca para quemar, pues donde haya infraestructura que me traiga ese combustible de otra parte. El combustible típico viene a ser gas natural o carbón, pero también existen otras plantas térmicas que queman biomasa y otras que queman combustibles líquidos como viene a ser el petróleo o algunos de sus derivados. Pero cuando tú tienes una planta térmica y esta quema un combustible líquido, generalmente tú pones un motor en lugar de una turbina.
El principio es el mismo. A la salida del eje del motor, tú pones el generador, esto pues gira y genera la electricidad, como ya hemos dicho en todo el video. Antes de irnos a una pausa de comerciales, no quiero dejar de decirte que una planta nuclear de hecho también es una planta térmica. Solo que esta no quema el combustible. Su combustible viene a ser un material radioactivo como el plutonio o como el uranio, pero estos materiales, por el solo hecho de existir, son radioactivos, pues van emitiendo partículas que están cargadas de energía y esa energía pues puede estar calentando el agua y puede estar luego evaporándose el agua y ese vapor de agua se va a la turbina de vapor y la turbina gira y está conectada al generador y el generador gira, entonces genera electricidad y bueno, todo lo que les he explicado en el video. Entonces, ¿qué pasa con este combustible? Podrá ser radioactivo, podrá asustar, pero realmente se puede manejar de forma muy segura y hace que la planta, como no esté quemando nada, sea muy renovable, no genera prácticamente nada de gases de efecto de invernadero. Así que la energía nuclear es una energía muy buena. Deberíamos implementarla en más países latinoamericanos, ¿no creen? Ahora sí, pausa para comerciales. ¿Te acuerdas cuando al principio del video te dije que te explicaría en desorden cómo era que llegaba la electricidad al toma corriente de tu casa? Pues sigamos con el desorden porque ahora nos vamos a la ciudad. Las ciudades consumen mucha energía eléctrica, pero las ciudades generalmente no están cerca de donde yo puse las plantas de generación que me generan electricidad para que la gente use en la casa. También hay muchas industrias que consumen bastante energía eléctrica, como la minería, la siderurgia o la manufactura. Y esas tampoco van a estar necesariamente cerca de donde yo produzco electricidad. Tengo que transportar de alguna forma la energía que produje a gran escala en un sitio para consumirla en el otro. Y ojo, que aquí, así como hablo de plantas hidráulicas cerca de donde hay agua, o de plantas térmicas cerca de donde hay combustibles para quemar, también hablo de viento, donde hay turbinas eólicas, o de plantas solares, donde hay mucho sol. El sitio donde está una planta de generación de energía eléctrica es fuertemente dependiente de que tenga disponibilidad de energía primaria. ¿Y esa energía primaria qué es? El viento, el agua, el sol, el combustible. También funciona que tenga infraestructura que me transporte esa energía primaria desde el sitio donde esté hasta la planta de energía eléctrica. Yo no voy a poner una planta solar en una cueva, por ejemplo. A la única planta de generación que no le importa tener cerca la disponibilidad de energía primaria es a la planta nuclear, porque al fin y al cabo el material radioactivo ocupa muy poco espacio y es, con las condiciones de seguridad claramente, muy fácil de transportar. Yo puedo traer uranio o plutonio desde Europa hasta Panamá, si tengo una planta nuclear en Panamá, y con eso me aguanta para producir energía por muchos años. Pero yo no puedo llevar viento de un país a otro, no puedo llevar sol de un país a otro. Por otra parte, la única fuente de generación eléctrica que no requiere los imanes, los alambres y el movimiento rotacional es la energía solar. ¿Por qué? Porque las demás plantas ya te dije que funcionaban con inducción electromagnética, con ese fenómeno físico. Pero en una planta solar yo uso otro fenómeno físico que se llama efecto fotoeléctrico. Entonces este es diferente y no requiere imanes, ni alambres, ni el movimiento rotacional. Si quieres que desarrolle esto en otros videos, dale me gusta a este video. Si yo produzco mucha electricidad en muchos sitios dispersos por ahí, y necesito llevarla a muchos otros sitios donde se consume, pero que quedan lejos y también están dispersos por ahí, lo hago transportando la electricidad. Y yo la transporto por medio del uso de unos cables gruesos. Los cables están colgados de torres metálicas que van a seguir la ruta que va de cada planta de generación a los centros de consumo como ciudades o industrias. Esta infraestructura se conoce como línea de transmisión, una serie de torres que siguen un trazado determinado y las que se suspenden cables de alta tensión que transmiten la electricidad desde donde se produce hasta donde se usa. ¿Me falta algo? Algo importantísimo. Yo no voy a conectar directamente mi casa a una represa a través de la línea de transmisión. Pongámosle números a esto. Yo mido la energía en kilovatios hora. En una planta hidráulica muy grande yo puedo generar 20 millones de kilovatios hora al día, pero en mi casa yo solo necesito 4. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Yo tengo que repartirlo de alguna forma entre las demás casas, las demás industrias. ¿Y yo cómo hago eso? A través de una subestación eléctrica. Sepamos que la energía eléctrica es igual a corriente por voltaje por tiempo. Y si eres de los que tiene conocimientos avanzados en el tema y llegas a decirme, ay, que los trifásicos, que la potencia activa, que la reactiva, que yo no sé qué mierdas, que los armónicos, no me jodan. Eso es demasiado avanzado para este video. Volvamos.
La energía eléctrica es igual a corriente por voltaje por tiempo y se puede transportar por medio de cables conductores. Entre mayor sea la corriente que circula por el cable, más pérdidas de energía útil habrá porque el cable se calienta entre más corriente pasa y pues ese calor yo no lo puedo aprovechar. Si yo quiero transmitir la electricidad reduciendo pérdidas, lo que tengo que hacer es bajar la corriente. Pero eso va a hacer que se me suba el voltaje. La operación de variar el voltaje yo la puedo hacer por medio de una máquina eléctrica fenomenal llamada transformador. Uno pequeño se ve más o menos así. Y aquí estoy, al lado de uno grandísimo. El transformador es el equipo principal de una subestación eléctrica porque suben o baja el voltaje de acuerdo a los requerimientos del sistema. Pero en la subestación también hay más equipos que son de protección, medición y control. Entonces, si yo tengo una planta que me genera mucha energía en un lugar y una ciudad que quiere consumir esa energía en otro lugar, yo lo que hago es entre esos dos puntos poner varias subestaciones de forma estratégica, subo y bajo el voltaje dependiendo de lo conveniente que sea para el sistema, interconecto con líneas de transmisión y así estoy transportando electricidad de forma eficiente. Existen tres tipos de subestaciones: las elevadoras, las reductoras y las de interconexión. Generalmente, las subestaciones elevadoras están cerca de las plantas de generación. Pueden subir el voltaje de, por ejemplo, 11.4 kV a 220 kV. La electricidad a 220 kV puede llegar a subestaciones de interconexión donde no necesariamente cambio el nivel de voltaje. Simplemente redirijo el flujo de energía a otras subestaciones según las necesidades del sistema. Cuando ya estoy cerca o adentro de ciudades o centros industriales, ahí me encuentro con las subestaciones reductoras, que vuelven a bajar el voltaje. Entre tu residencia y la subestación eléctrica reductora más cercana, aún falta camino por recorrer a través de líneas de distribución, que pueden tener cables aéreos o también pueden tener cables subterráneos. Si estás en Colombia, el tomacorriente de tu casa va a estar a 110 voltios. Pero la subestación reductora más cercana a tu casa no está a 110 voltios, puede estar por ejemplo a 11.400 voltios más o menos. Entonces, toca bajar más el voltaje. Adentro de tu edificio o en algún poste más cerca de tu casa, hay un último transformador que convierte el voltaje de esos 11.400 voltios, o el valor cercano que sea, a los 110 voltios que usas en tu casa. Entre ese último transformador y tu tomacorriente favorito, solo está el cable que conecta el transformador con tu edificio, unos interruptores como estos que algunos llaman tacos, y claro, los cables de la instalación eléctrica de tu casa. En conclusión, la electricidad que llegó al tomacorriente de tu hogar se generó en una planta de generación. Se transmitió por una línea de transmisión. Siguió pasando por varias subestaciones y después por una línea de distribución cuya última parada importante fue un humilde transformador. Las etapas de este proceso se conocen como generación, transmisión y distribución, donde la generación pudo ser a partir de fuentes renovables o no renovables. Espero que con este video ya sepas cómo es que llega la energía eléctrica al tomacorriente de tu casa. Por otra parte, también quiero que pienses un poquito en todo el trabajo y toda la infraestructura que tuvieron que funcionar para que tú puedas conectar tu celular o tu computador al tomacorriente, que se carguen y después abra YouTube para ver este video. Por aquí voy a dejar otro video donde se resume muy bien en 3 minutos más o menos todo lo que yo dije acá. No lo hice yo, lo hizo Isagen, una empresa que es muy importante en el sector eléctrico colombiano. Tristemente no me está pagando publicidad, pero igual vean el video si quieren complementar, es muy bueno. Si quieres que hable de más temas que tengan que ver con energía, solo ponlo en los comentarios. También hago analogías rebuscadas entre la ingeniería y la vida. Y a no ser que te quieras electrocutar, nunca metas un tenedor en un tomacorriente.